comunión, ¿sí? Vamos a comenzar con la prédica del día de hoy. Y a la prédica del día de hoy, como dice allí abajo, le he puesto pandemia, tragedia o propósito. Tragedia o propósito. Estamos viviendo tiempos diferentes, tiempos distintos, difíciles. No es la gran noticia, ¿verdad? Probablemente si en algún momento en el pasado hicimos una proyección a futuro, ¿no?, de nuestras vidas, de cómo iba a ser ese futuro, seguramente ni se nos cruzó por la cabeza una pandemia. De seguro pensamos en cosas más o menos normales, quizás con el agravante de que los tiempos van cambiando, pero una pandemia, ni siquiera se nos cruzó por la cabeza esa realidad. Creo firmemente que Dios es soberano, que nada escapa a su control. Sin embargo, quizás nos hemos hecho la pregunta ¿por qué? Al ver todo cambiado, porque hasta hace un par de años, un año y meses, como veníamos viviendo una rutina normal, una rutina donde por ahí no era muy... Era normal, todo normal, pero sin embargo en esa rutina no había para nosotros más sobresaltos. Sin embargo, de un mes, de un año y unos meses para acá, nos tenemos que encontrar impactados por una pandemia que no estaba en los planes de absolutamente nadie. Fueron frustrados nuestros planes, los que traíamos y los que estábamos viendo, nuestras rutinas trastocadas. Quizá también nos hayamos hecho otra pregunta. Nos hicimos la pregunta ¿por qué? Pero también quizá nos hayamos hecho la pregunta ¿para qué?, que es la gran pregunta del cristiano y es la pregunta más sabia y que le vamos a encontrar un mejor significado. Esta pregunta nos tiene que acompañar cada día. ¿Para qué? ¿Para qué? Hay un versículo muy conocido que nos puede traer luz en toda esta situación y que está dentro de un marco, el marco de un párrafo que nos llena de esperanza, o el marco de un párrafo donde se nos declara que somos más que vencedores. Y ese versículo lo vamos a encontrar aquí en Romanos 8:28, donde dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su propósito. De acuerdo a su propósito. Dios es el Dios que nos ha dado esta palabra y que declara para nuestras vidas esto. Este versículo encierra la clave de la comprensión de todos los eventos que nos toquen vivir. No podemos quedarnos con la mitad de este versículo como muchas veces lo hacemos, porque generalmente leemos: dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Y entendemos con eso, o damos por hecho, que tiene que ser algo de bendición. Una bendición para nuestras vidas. Ahora, hay que tomar en cuenta algunas cositas para poder entenderlo bien a este versículo. Acá no se nos está diciendo que Dios nos bendice, aunque en cierta manera sí es una bendición. En última instancia va a terminar siendo una bendición. No se nos está dando a entender la bendición de una manera como nosotros la podemos llegar a entender.
La palabra no dice que Dios dispone todas las cosas para bendición de los que lo aman. No, lo que la palabra está diciendo es que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Lo cual significa que todo lo que vivamos coopera, ayuda, colabora con algo mucho más grande que un simple bienestar terrenal. Ahora, si todo lo que yo vivo coopera, colabora con algo superior, ¿qué es ese algo superior? ¿Qué es ese algo superior? Y el mismo versículo nos lo hace saber. Propósito. Propósito. Este versículo nos habla de que las cosas colaboran, cooperan, ayudan con un propósito. La palabra propósito en griego es muy profunda, porque es la palabra prócesis, cuyo significado, quiero mostrárselos aquí, es propósito, deseo, designio. Propósito, deseo, designio. Dios dispone todas las cosas, y esa palabra dispone es la palabra griega también sunergeo, que significa que Dios hace que todo colabore, coopere, ayude hacia esto, hacia el prócesis de Dios. El prócesis que significa propósito, deseo, designio. Esto significa, mi hermano, mi hermana, que hay un propósito de Dios para tu vida, que hay un deseo de Dios para tu vida, que hay un designio, un plan trazado por Dios para tu vida. Hay un prócesis para tu vida. Y todo lo que vivamos, sea bueno o sea malo, va a colaborar, va a cooperar, va a ayudar a que este prócesis en tu vida se concrete. Por lo tanto, tenemos que entender que si Dios permite algo y que nos permite pasar a través de alguna situación, es porque Dios está trabajando en este prócesis para tu vida, en este propósito para tu vida, en este deseo de Dios para tu vida, en este designio de Dios para tu vida. ¿Amás a Dios? ¿Te consideras un llamado de Dios? Entonces, todo lo que vivamos debemos tomarlo como una situación que va a contribuir con su propósito, con su deseo, con su designio para vos o para mí, que también le amo y me considero un llamado del Señor. Todo colabora, coopera, ayuda para que en vos se cumpla el propósito, el deseo, el designio de Dios. Hay situaciones de personajes bíblicos que conocemos y que nos permiten entenderlo de esta manera. Hay personajes que en su momento habrán pensado, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? Pero conforme avanzamos en la lectura de la historia de estos personajes, nos vamos dando cuenta que todo lo que van viviendo está siendo una situación que está colaborando, que está ayudando a que ese personaje termine concretando su propósito. Por ejemplo, vemos a Abraham, aquel padre de la fe que cuando fue llamado
tuvo que dejar su tierra, su parentela, todo lo que era, Dios le pidió que dejara. Y a pesar de que cometió errores, este padre de la fe, todo lo que vivió lo llevó a ir enriqueciéndose y haciéndose más poderoso. Podemos hablar también de Jacob, que luego de apropiarse deshonestamente de la primogenitura y la bendición de Esaú, él huye. Y ese tiempo, lejos de su tierra, bajo la autoridad de su suegro Labán, que era un hombre bastante deshonrado, un hombre ventajero, como diríamos nosotros aquí en Argentina, todo eso, todo lo que vivió durante esos 20 años en ese lugar, en esa casa, le ayudó también para ir concretando planes de Dios, propósitos, deseos, designios de Dios. Todo eso lo ayudó. Moisés fue salvado por la hija del faraón en un momento de persecución al pueblo de Israel, a los hebreos. Lo salvó la hija del faraón, lo crió su propia madre hasta cierta edad y luego lo entregó para que creciera en el palacio con la mejor educación que existía en ese momento en todo sentido. Pero también fue llevado al desierto y todas esas situaciones lo estaban preparando, porque Dios había dispuesto todo para que él se preparara para ser el libertador de Israel. David, cuando enfrentó al gigante Goliat, victoria que le abrió las puertas del palacio, pudo hacerlo porque tuvo situaciones previas que le dieron la experiencia y lo prepararon para ese día, como por ejemplo haber enfrentado a osos y a leones en defensa de su rebaño. Estos osos, estos leones, capaz que en ese momento David dijo, pero ¿por qué me toca vivir esto? ¿Por qué tengo que estar luchando contra un oso, contra un león? ¿Por qué? Pero eso lo estaba preparando. Amados, todo lo que vivamos aporta, coopera, contribuye, colabora con un propósito. Pero también quiero mostrarles un par de textos que nos lo clarificarán más. En Génesis 45, 4 y 5 dice, entonces José les dijo, acérquense a mí. Ellos se acercaron y él les dijo, yo soy José, su hermano, el que ustedes vendieron a Egipto, pero no se pongan tristes ni lamenten el haberme vendido, porque Dios me envió aquí delante de ustedes para preservarles la vida. Conocemos la historia de José, conocemos la historia de este muchacho que vivió cosas durísimas. Él ya tenía un propósito de Dios, ya tenía un diseño, un deseo de Dios para su vida, pero fue vendido por sus hermanos, tratado como esclavo. Cada vez que empezaba a repuntar un poquito, ahí inmediatamente caía, terminó en la cárcel, 2 años en la cárcel, por lo menos 2 años que lo dejaron olvidado, previo a eso he estado otro tiempo más. Pero todo eso, hermanos, toda situación mala, yo estoy seguro que en algún momento José dijo, pero ¿por qué? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué me toca vivirlo? Todo eso colaboró, cooperó
contribuyó, ayudó a que José terminara concretando ese propósito para el cual Dios lo había creado. Y por eso José termina diciéndole a sus hermanos: no tengan miedo, no teman de que me vendieron acá, no se pongan tristes ni lamenten, porque Dios me envió aquí delante de ustedes para preservarles la vida. Miren cómo lo entendió este muchacho, cómo entendió que todo esto era un propósito de Dios y que él tenía un propósito. Él entendió que todo lo que vivió lo llevó hasta ahí, a ser el segundo después del faraón. Él entendió que todo lo que vivió desde que sus hermanos lo vendieron, que estuvo como un esclavo, lo estuvieron vendiendo como un esclavo, que estuvo en la casa de Potifar, que estuvo en la cárcel. Él entendió que todo eso había colaborado, cooperado, ayudado a que él llegara hasta ese lugar. ¿Para qué? Para un propósito. Vos, mi hermano, mi hermana, tenés un propósito, y todo lo que vivas, sea bueno o sea malo, según lo que leímos en el primer versículo de Romanos 8:28, ese versículo nos dice que todo nos ayuda a bien, pero a bien significa que coopera a tu propósito, que coopera ese llamado de tu vida, que coopera para que vos cada día te vayas acercando más a la concreción de aquello que es un propósito, un sueño, un diseño de Dios para tu vida. Todo ayuda. Dios está al control de todas las cosas. Dios puede darte momentos buenos, felices, pero también puede permitir que vivas momentos malos. Pero ¿sabes qué? Porque vos le amás y porque Él te ha llamado, todo eso va a colaborar, va a cooperar, va a ayudar a que vos termines concretando tu propósito. Porque para eso fuiste creado, para un propósito. Otro caso notorio de las Escrituras es Job. Conocemos su historia, ¿no? Leemos en la palabra cómo él era un hombre rico, próspero, y Dios tenía un muy buen concepto de su persona. Sin embargo, Satanás se presentó delante de Dios y Dios permite que Satanás comience a trabajar en el entorno de Job. Y Job pierde todo. Perdió riquezas, perdió su familia y hasta terminó perdiendo su salud. Y cuando leemos todo el libro de Job y vemos cómo se presentan aquellos amigos que algunos cuestionan si Job no había cometido algún pecado que mereciera todo lo que le estaba pasando. Job en todo momento se justifica y se autojustifica. En todo momento. Y ya llegando allá al versículo 38, después de que Job termina casi echándole la culpa a Dios prácticamente de todo lo que le estaba pasando, miren lo que leemos. Job 38, 1 al 3 dice: el Señor le respondió a Job desde el torbellino: ¿quién se atreve a oscurecer mis designios con palabras carentes de sentido? Pórtate como hombre y prepárate. Yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Job estaba cuestionando tanto todo esto. Job estaba cuestionando lo que le estaba pasando, se autojustificaba, no encontraba razones, pero las razones, hermanos, eran mucho más altas de lo que él podía entender.
Él y sus amigos analizaban todo desde un plano muy humano y Dios tenía razones mucho más altas. Y a veces nosotros analizamos todo desde un plano muy terrenal cuando Dios tiene cosas mucho más altas. Y miren cómo lo que dice Dios, ¿no? Le dice, ¿quién se atreve a oscurecer mis designios con palabras carentes de sentido? Y acá el desafío. A ver, Job, pórtate como hombre y prepárate. Ahora yo te voy a preguntar y vos me vas a responder. Y hermanos, desde ahí en adelante, los capítulos siguientes, son todas preguntas de Dios a Job. Y Job no pudo contestar ni una. Ni una. Preguntas que lo dejaron sin respuesta a Job. Por eso, y me gusta tanto cómo termina este libro, Job termina diciéndole a Dios, Job le respondió al Señor y le dijo, yo sé bien que todo lo puedes, que no hay nada que tú no puedas realizar. Preguntaste, ¿quién se atreve a oscurecer mis designios con palabras carentes de sentido? Yo fui ese atrevido, que habló sin entender. Grandes son tus maravillas, son cosas que no alcanzo a comprender. Por favor, escucha mis palabras, quiero preguntarte algo, házmelo saber. Yo había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Por lo tanto, me retracto de lo dicho y me humillo hasta el polvo y las cenizas. Hermanos, Job comenzó a entender más de lo que él entendía. Ahora él estaba analizando todo desde otro plano. Desde el plano del conocer a Dios. Fíjense cómo él termina diciendo, yo antes había escuchado hablar de vos, y te honraba y te adoraba, pero ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven. Todo esto que vivió Job y que seguramente en algún momento habrá dicho, ¿por qué? ¿Por qué me toca vivir esto? ¿Por qué? No entiendo. Ahora todo eso Job lo entendía. Y todo eso lo entendía porque todo eso tenía un propósito. Y era un propósito, un diseño, un deseo de Dios para la vida de Job, que era que Job lo pudiera conocer más. Y entre lo que es la vida de Job y la vida de José, vemos dos cosas, mis hermanos. Que propósito tiene que ver en primera instancia con conocer a Dios más y entender que todo lo que Él hace es por su soberanía. Pero también entender que Dios tiene diseños para tu vida, propósitos que tienen que ver con lo que vos vas a hacer. Con lo que vos vas a hacer. Querido hermano, querida hermana, en ambos casos vemos propósito. Y así como ellos, todos los personajes de la Biblia, de la palabra, vivieron situaciones buenas, malas, situaciones que todas cooperaron, todas cooperaron para que pudieran terminar cumpliendo esta palabrita que leíamos al principio, prócesis. Todo esto terminó cumpliendo con el prócesis de Dios.
el prócesis de Dios. Es decir, su propósito, su deseo, su designio. ¿Le amamos a Dios? Si le amamos y te consideras un llamado, entonces todo lo que vivas va a cooperar, va a ayudar a que cumplas con ese propósito. Así como cada personaje de la Biblia, todo cooperó para que ellos pudieran vivir ese propósito. Hermanos, ni vos ni yo estábamos preparados para una pandemia. Pero no debemos tomar esta pandemia como una tragedia, sino como algo que Dios está permitiendo y que cooperará para que su prócesis, su diseño, su plan, su propósito, su deseo se cumpla. En algo esta pandemia va a cooperar, va a contribuir, va a ayudar para que vos te prepares mejor para la concreción de tu propósito. No sé cuál es tu propósito. No sé a qué te ha llamado Dios. Pero seguramente, mis hermanos, un propósito hay. Un deseo de Dios para tu vida hay. Un llamado de Dios hay. Y todo esta pandemia va a colaborar, va a cooperar, va a contribuir en formar tu persona y en darte todo lo que necesites para que ese propósito se concrete. Querida iglesia, no estábamos preparados para esta pandemia, pero en algo va a colaborar al propósito. Pero como esta pandemia es algo que nos afecta a todos, porque no es una cuestión personal solamente, también estuve pensando que hay un prócesis general para la iglesia de estos tiempos. Porque la iglesia de hace 50 años ya está. No es para la iglesia de hace 100 años, ni de hace 50, ni de hace algunas décadas. Es para la iglesia de hoy. Es para la iglesia de hoy. ¿Por qué Dios le permitió pasar a la iglesia de hoy esta pandemia? Porque la está preparando. Porque esta pandemia va a colaborar, va a contribuir, va a hacer algo en la iglesia que la está preparando para algo. Amados hermanos, hay un propósito de Dios para su pueblo. Hay un deseo de Dios para su iglesia actual. Hay un plan de Dios para la iglesia de hoy. Y creo que ese plan, ese deseo, ese propósito tiene que ver con algo mucho más alto, mucho más grande. Tiene que ver con su venida. Pero no simplemente que estemos esperando su venida, sino que tiene que ver con ser una iglesia que estemos activas. Una iglesia activa. Todas las iglesias del Señor, la iglesia del mundo, tiene que estar activa y ser una iglesia ser una iglesia que esté preparada para el día del Señor y que nos encuentre haciendo lo que tenemos que hacer. Por eso creo que esta pandemia tiene que trabajar en la iglesia, en el corazón de la iglesia, en un proceso para que la iglesia lo entienda y toda esta pandemia colabore. Porque si no, mis hermanos, si de esta pandemia salimos igual que como estábamos antes, entonces en nada colaboró. Al contrario, capaz que hizo cosas opuestas. Esta pandemia tiene que colaborar, ayudar, cooperar con la iglesia
en que la iglesia desarrolle y concrete su prócesis, concrete su llamado, su propósito, el deseo de Dios para ella, el designio de Dios para la iglesia de este tiempo. Amados hermanos, para finalizar, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo haya haciendo así. Esta pandemia no nos tiene que sacar de foco. Tenemos que tomarla como un tiempo de preparación, como una escuela de Dios, para que al término, si es que termina y si no, que nos ayude para que seamos la iglesia que tenemos que ser. Nueva Vida y todas las iglesias de Neuquén, de Argentina y del mundo. Esta pandemia la tiene que preparar para el tiempo post pandemia, que será un tiempo, y lo declaro, de una cosecha mundial, para la venida de nuestro Señor. Vamos a tener ahora un tiempo de oración. Oramos. Señor amado, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias, papá, por este tiempo que estamos juntos, por este tiempo en el cual hemos escuchado de tu palabra y meditado, Señor. Y hemos entendido que hay un prócesis tuyo para nosotros y para la iglesia. Un prócesis personal y uno general. Hay un propósito, un deseo, un designio para cada uno de nosotros. Por eso cada situación que vivamos aporta, colabora, nos prepara para la concreción de Él. Y también entendemos, Señor, que hay un prócesis para la iglesia, un propósito, un deseo tuyo, un designio para que la iglesia sea lo que tiene que ser para este tiempo y para el que viene. Señor, yo te ruego, papá, que mediante tu espíritu, más que palabras humanas, sea tu espíritu hablándonos de que este tiempo no es una tragedia, sino que es un tiempo de preparación. Es un tiempo que va a aportar a tu iglesia para hacer lo que tiene que ser. Gracias te damos, Señor amado. Anhelamos tu pronta venida. Ayúdanos a esperarte como vos querés que estemos, así como este siervo, trabajando, sirviendo, haciendo lo que tenemos que hacer. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.